Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Jerusalén estaba habitada ya en el 5000 a.C. y los israelitas llegaron 4000 años después. La Biblia, además de ser un texto sagrado, también ofrece una historia temprana de Jerusalén. Sin embargo, dado que la Biblia contiene una gran cantidad de información contradictoria, no es un relato fáctico confiable en sí mismo. Por eso tenemos que usar la arqueología y otros textos antiguos para verificar ciertos eventos bíblicos. Por ejemplo, los orígenes del nombre Jerusalén se remontan a textos del antiguo Egipto que hacen referencia a Usalim, una variación de la palabra Seilem, que significa Dios de la estrella vespertina. Y si bien la santidad de la tierra limita la investigación arqueológica generalizada en la zona, las excavaciones realizadas en las áreas circundantes han descubierto que personas habitaron la región ya en el 5000 a.C. A partir de ahí, sabemos que los primeros textos atribuidos a un jerosolimitano se remontan al 1458 a.C., cuando el imperio egipcio incluía la totalidad de la actual Palestina. Esos primeros textos muestran que el rey Abdi-Eba solicitó que los arqueros egipcios defendieran la ciudad. Luego, aproximadamente un siglo después, llegaron los primeros hebreos o israelitas. Estos recién llegados demostraron ser considerablemente diferentes de los egipcios, ya que adoraban a un solo Dios. Más tarde, Moisés ayudaría a los israelitas a escapar de Egipto, pero fue su sucesor, Josué, quien llevó a los israelitas a Jerusalén. Lucharon durante más de un siglo después de su llegada allí, del 1200 al 1050 a.C. Fue entonces cuando los filisteos los derrotaron en la batalla de Ebenezer y robaron el Arca de la Alianza, su objeto más sagrado, que contenía los restos de los 10 mandamientos. Sin embargo, David nació después de esta batalla y lucharía y derrotaría a Goliat, el mejor guerrero de los filisteos. David se convirtió en un gran líder, uniendo a las tribus de Israel para derrotar a los filisteos y recuperar el arca. Tras esta victoria, Jerusalén creció, pero no demasiado. El asentamiento llamado Ciudad de David se construyó a las afueras del casco antiguo, junto con un palacio, pero Jerusalén siguió siendo bastante pequeña, especialmente si se la compara con la vecina ciudad de Babilonia. También fue durante este tiempo cuando David planeó construir el primer templo de la ciudad, aunque su hijo Salomón no lo terminaría hasta después de su muerte. Después de los mamelucos, los otomanos se apoderaron de Jerusalén y la ciudad creció. Antes de que el dominio mameluco llegara a su fin, se permitió a los judíos reconstruir sus sinagogas, y el barrio judío de Jerusalén creció hasta albergar a una población bien establecida de unas 1000 personas. Además, la ciudad estaba obteniendo ingresos considerables al imponer impuestos exorbitantes a los peregrinos cristianos europeos. A estas alturas, sin embargo, seguramente se habrá dado cuenta de que Jerusalén rara vez era estable. De hecho, en 1516, la ciudad había vuelto a cambiar de manos. Esta vez, el conquistador fue el Imperio Otomano. Dirigidos por el sultán otomano Selim el Sombrío, los otomanos tomaron Jerusalén con relativa facilidad y la agregaron a su creciente imperio, que eventualmente abarcaría la mayor parte de Oriente Medio. Si bien Selim fallecería unos años más tarde, dejó a su hijo Suleimán, de 25 años, a cargo para convertirse, como lo llamaba la esposa de Suleimán, en el Salomón de su época. Suleimán soñó que Mahoma lo visitaba con un mensaje para reconstruir la ciudad, y siguió estas órdenes divinas. Pasó sus 50 años en el poder haciendo que Jerusalén fuera lo más hermosa posible. De hecho, muchos de los hermosos adornos que aún se pueden ver en el distrito de la ciudad vieja hoy en día se crearon durante el reinado de Suleimán. Debido en gran parte a este impresionante embellecimiento, la población de la ciudad aumentó a 16.000 habitantes, incluidos judíos y protestantes. Suleimán dio la bienvenida a los judíos sefardíes que habían llegado como refugiados de España, donde otra cruzada estaba devastando la tierra, y los judíos estaban siendo atacados por la Inquisición española.
Incluso dio a la población judía de la ciudad un muro de 9 pies en el lado occidental del templo del rey Herodes, no muy lejos del sitio de la primera sinagoga de la ciudad. Llamaron a este lugar Akotel, conocido hoy como el muro occidental o el muro de las Lamentaciones. Para muchos judíos simboliza la santidad de la ciudad, y sigue siendo uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Fue casi al mismo tiempo que el monje y teólogo alemán Martín Lutero comenzó a desafiar la autoridad de la Iglesia católica, poniendo en marcha la Reforma y marcando el inicio del movimiento protestante. Esta nueva secta religiosa mantuvo a la Biblia como su principio rector supremo, lo que naturalmente aumentó la importancia de Jerusalén. A principios del siglo XX, florecieron las esperanzas de independencia judía y árabe. Los otomanos ocuparon Jerusalén durante siglos, pero su control se debilitó en el siglo XIX cuando la inmigración imprevista cambió la dinámica actual de la ciudad. Se culpó erróneamente a los judíos del asesinato del emperador Alejandro III de Rusia y, como resultado, 2 millones de ellos huyeron de Rusia entre 1888 y 1914. Miles de ellos fueron a Jerusalén. Esta ola masiva de refugiados lanzó el movimiento sionista por la independencia judía. El primer Congreso sionista de 1897 abogó por una patria judía en Jerusalén, una idea que anteriormente apoyaban personas como Napoleón y el presidente de los Estados Unidos, John Adams. Un camarada de Karl Marx llamado Moses Hess incluso predijo un aumento del antisemitismo, y sugirió que Palestina se convirtiera en una nación judía socialista. Pero al mismo tiempo, los nacionalistas árabes también buscaban una patria, lo que planteó un gran dilema para los otomanos cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914. Después de todo, los otomanos querían que los árabes lucharan de su lado, pero no podían soportar las demandas árabes, que incluían su propia tierra soberana tras la guerra. Por el contrario, los británicos estaban dispuestos a ofrecer la independencia árabe si los aliados derrotaban a los otomanos y a los alemanes, y los árabes estaban convencidos de que una alianza británica era su mejor opción. La revuelta árabe, destinada a forjar una nación árabe libre de los otomanos turcos, se inició en 1916. Durante este período, el movimiento sionista se convirtió en una herramienta política de guerra. Como Rusia quería librarse de sus judíos, los británicos y los franceses estuvieron de acuerdo en que abrazar el sionismo era una forma inteligente de mantener una alianza con Rusia. Alemania también publicó propaganda prosionista. Después de todo, en esa época circulaba uno de los engaños antisemitas más peligrosos que se hayan propagado, un libro llamado Los Protocolos de los Ancianos de Sion. Sugirió que un pequeño grupo de judíos controlaba todos los asuntos globales, incluidos los resultados de conflictos masivos como la Primera Guerra Mundial. Alemania quería que esta fuerza supuestamente poderosa de influencia judía estuviera de su lado. En última instancia, el Reino Unido se comprometió con la causa sionista al emitir la Declaración Balfour en 1917, que pedía una patria judía en Palestina. Tras la Primera Guerra Mundial, varios tratados internacionales aumentaron las tensiones en Jerusalén. Los aliados de la Primera Guerra Mundial habían tomado la decisión estratégica de apoyar al sionismo a través de la Declaración Balfour. Sin embargo, irónicamente, si esta resolución se hubiera retrasado solo un par de días, probablemente nunca se habría publicado. La declaración se diseñó principalmente para mantener la alianza con Rusia, pero la noche anterior a su firma, la revolución bolchevique tuvo éxito, y Rusia se retiró por completo de la guerra. Lo que complicó aún más la situación fue un tercer acuerdo en tiempos de guerra entre Gran Bretaña y Francia llamado Tratado Sykes-Picot. El acuerdo establecía que Francia recibiría el control de Siria y el Líbano, el Reino Unido se quedaría con Irak, y parte de Palestina y Jerusalén se dividiría entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Este enredado lío, que tardó años en resolverse, llegó a su punto álgido en la Conferencia de Paz de París de 1919. Allí, se culpó al presidente estadounidense Woodrow Wilson por no haber podido controlar al imperialismo británico y francés. Al final, Palestina quedó bajo el dominio británico,
y Siria bajo el dominio francés en lo que se conoció como la estafa del mandato. Las tensiones solo aumentaron a partir de ahí. Como consuelo por este compromiso, el noble emir árabe Faisal fue coronado rey de la Gran Siria, que incluía el Líbano y Palestina. Si bien este nombramiento pudo haber tenido la intención de ser en gran medida simbólico, animó a los árabes de toda la región a protestar contra la Declaración Balfour, que el nuevo mandato aún respetaba. Como resultado, estallaron las protestas y los árabes portaron pancartas que decían: «Palestina es nuestra tierra, los judíos son nuestros perros». Y masacra a los judíos. En un intento por calmar el caos, un oficial británico, Sir Ronald Estors, fue nombrado gobernador de Jerusalén. Sin embargo, con solo 188 policías para hacer frente a la arremetida de árabes en disturbios, y un barrio judío que estaba degenerando rápidamente en una zona de guerra con niñas judías siendo violadas en grupo en las calles, apenas podía controlar el empeoramiento de la situación. Cuando 88,000 judíos más ingresaron a Palestina entre 1921 y 1929, quedó claro que la Declaración Balfour no se desarrollaría sin problemas y que las tensiones árabes solo empeorarían. Las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial estuvieron llenas de una escalada de violencia y un aumento del extremismo. Las tensiones en Jerusalén aumentaban constantemente y, en 1921, se introdujeron ciertos cambios con el objetivo de reducir rápidamente la tensión. Winston Churchill, entonces secretario de Estado para las colonias del Reino Unido, puso al emir Faisal a cargo del reino de Irak, y se abandonó la noción de una gran Siria. Luego, mientras Churchill trataba de convencer a los residentes de Jerusalén de que los judíos tenían un derecho antiguo sobre la tierra, estableció un sistema de liderazgo municipal de 2 niveles, un alcalde en un nivel y un mufti, la máxima autoridad legal musulmana, en el otro. El cargo de alcalde lo ocupó Ragheb Nashashibi, y el de mufti lo ocupó Amin Husseini. Desafortunadamente, Husseini era un megalómano y antisemita que más tarde abrazaría los puntos de vista de Adolf Hitler, y las cosas empeoraron rápidamente bajo su autoridad. Por ejemplo, después de que un niño judío fuera asesinado cuando intentaba recuperar una pelota de un jardín árabe, algunos jóvenes judíos tomaron represalias atacando el barrio árabe. Su venganza llevó al muftí a convocar otro ataque contra el barrio judío, lo que provocó los disturbios de Taurat al-Burak de 1929, que se cobraron 131 vidas. El extremismo estaba aumentando rápidamente en ambos lados. Fue en este clima que el futuro primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, sustituyó al más plácido Chaim Weizmann como líder sionista, principalmente en respuesta al muftí y a sus llamamientos en 1933 para que Jerusalén adoptara un liderazgo antidemocrático fascista. A partir de ahí, en la década de 1930, los líderes británicos y sionistas intentaron negociar una solución de 2 estados o una confederación árabe judía. Sin embargo, el muftí se burló de la idea y se produjo más violencia. Husseini utilizó la violencia en curso para matar a sus rivales, incluidos miembros de su propia familia y cualquier árabe sospechoso de cooperar con las autoridades. Todo esto era demasiado para el alcalde Nashashibi, cuya oposición al muftí lo incluyó en la lista de asesinos de Husseini. Al final, surgieron 2 grupos opuestos de árabes: los que estaban a favor de Husseini mostraron su apoyo con un pañuelo de kefillé a cuadros, y los que estaban a favor de Nashashibi usaron un tarbous, o fez, como símbolo de su voluntad de negociar. La escalada de violencia llevó a la batalla de Jerusalén en 1948. Si bien alguna vez hubo voluntad de llegar a un compromiso en Jerusalén, esta mentalidad se desvaneció rápidamente en la década de 1940, cuando ambas partes se volvieron más violentas e incluso los británicos se convirtieron en un objetivo. Por ejemplo, tomemos el Hotel King David, el alojamiento más lujoso de Jerusalén en ese momento, y el hogar de la inteligencia militar británica en la región. Fue bombardeada por extremistas israelíes el 22 de julio de 1946. El incidente se cobró 91 vidas, y demolió toda el ala que albergaba las oficinas de inteligencia británicas. Luego, en 1947,
las Naciones Unidas se involucraron e impulsaron una vez más una solución de dos estados que tendría a Jerusalén bajo la supervisión de un gobernador elegido por las Naciones Unidas. Sin embargo, el Alto Comité Árabe rechazó la propuesta, y otra ola de violencia se apoderó de la ciudad. Durante las 6 semanas siguientes a la negativa. 1. 060 árabes, 769 judíos y 123 británicos perdieron la vida. El 9 de abril de 1948, a pesar de recibir órdenes de no herir a mujeres ni niños, los extremistas israelíes lanzaron su ataque más atroz hasta la fecha. Entraron en una ciudad árabe al oeste de Jerusalén y lanzaron granadas contra hogares familiares, matando a entre 100 y 254 personas. Apenas una semana después, las fuerzas árabes mataron a 77 médicos y enfermeras del hospital judío de Hadassah y, posteriormente, vendieron postales con las víctimas mutiladas. Cuando los británicos finalmente se marcharon el 14 de mayo de 1948, los judíos tenían el control de Jerusalén occidental, mientras que los árabes controlaban la ciudad vieja y el este. Estas líneas de batalla prepararían el escenario para la batalla de Jerusalén, que comenzó oficialmente solo 4 días después, el 18 de mayo. En aquel momento, aunque tanto el presidente estadounidense Truman como el líder soviético Joseph Stalin reconocían a Israel, su situación seguía siendo inestable y pocos esperaban que los soldados judíos, superados en número, duraran mucho tiempo. Sin embargo, meses de combate devastaron las estrechas calles, las casas antiguas y los sótanos oscuros de la ciudad vieja. Los israelíes perdieron la primera ronda de la batalla y, junto con ella, el acceso al muro occidental. Sin embargo, en noviembre de 1948, propulsaron la lucha fuera de las murallas de la ciudad y más allá, capturaron el desierto del Negev, forzaron un alto el fuego y alcanzaron un armisticio con los 5 estados árabes de la región. Un presidente egipcio enfurecido impulsó un breve conflicto que aseguró una victoria decisiva para Israel. A pesar de que la ciudad ahora estaba dividida por la mitad entre árabes y judíos, el 11 de diciembre de 1949, Jerusalén fue declarada oficialmente la capital de Israel. Y por primera vez desde las cruzadas, tenía un rey, Abdullah de Jordania. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los intentos de golpe de Estado, que condujeron al asesinato de Abdullah en la mezquita de Al-Aqsa, en 1951, y a la coronación de su nieto Hussein. El rey Hussein estaba más dispuesto a trabajar con los israelíes, y estaba en mejores condiciones de hacer frente a los tiranos de la región, como Saddam Hussein. Dicho esto, siempre hubo amenazas continuas. Ahora estaban el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, que consideraba que el nuevo acuerdo era una herida al orgullo árabe, y Yasser Arafat, el líder de la Organización de Liberación de Palestina, OLP, que dirigió una redada contra Israel en enero de 1965. Si bien este ataque fracasó, hizo que los palestinos se sintieran envalentonados, y provocó aún más resentimiento árabe hacia Israel. Mientras el rey Hussein buscaba la paz, Nasser lo obligó a actuar, quien le dijo que podía apoyar la lucha contra Israel o ser visto como un traidor a los árabes. Eligió lo primero y los ataques aéreos comenzaron en 1967. Al mismo tiempo, Siria, que también apoyó a Egipto, comenzó a movilizar sus fuerzas. La idea del inminente conflicto violento era tan estresante para los israelíes que Yitzhak Rabin, entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, no pudo dormir ni comer durante días antes del 5 de junio de 1967, cuando se lanzaron 6,000 proyectiles contra Israel desde Jordania. Este ataque marcó el inicio de lo que se conoció como la Guerra de los 6 días. Israel estaba preparado para la guerra. Diezmaron a la fuerza aérea jordana de un solo golpe, y sus tropas terrestres solo necesitaron 4 horas para tomarla. Casa de Gobierno de las Naciones Unidas, que los jordanos utilizaban como base de operaciones. La noche de este ataque, con el cielo ardiendo por el fuego de artillería, los paracaidistas israelíes cruzaron hacia el oeste y, el 6 de junio, se apoderaron del territorio del norte, fuera de las murallas de la ciudad, conocido como la colonia estadounidense. Al día siguiente,
continuaron hacia el Monte de los Olivos y la lucha casi había terminado. Un tanque israelí destruyó un autobús que bloqueaba la Puerta de los Leones y, tras un breve tiroteo, Israel tomó el Monte del Templo. La situación en Jerusalén sigue siendo un enfrentamiento complicado. Al atravesar la Puerta de los Leones, los soldados israelíes aseguraron el acceso al muro occidental por primera vez en aproximadamente 20 años. Fue un momento conmovedor y muchos de ellos lloraron al contemplar este lugar sagrado que la mayoría solo había visto en fotos. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, emitió entonces una declaración en la que decía: a nuestros vecinos árabes, Israel extiende la mano de la paz, y a todos los pueblos de todas las religiones garantizamos la plena libertad de culto. Los judíos tardaron 2000 años en volver a visitar el Monte del Templo, pero Dayan dejó claro que el sitio estaría controlado por el Fondo Caritativo Islámico, el Waqf, no por Israel. Sin embargo, esta declaración hizo poco para desentrañar la situación. De hecho, desde el final de la Guerra de los 6 días, Jerusalén ha estado atrapada en una posición complicada. Por ejemplo, algunos cristianos todavía creen que Jerusalén es el lugar donde comenzará el Armagedón, y que la ocupación judía de la ciudad es solo otro paso en esa dirección. De hecho, los cristianos australianos incendiaron la mezquita de Al-Aqsa, en 1969, en un intento de acelerar el proceso. O consideremos un incidente de 1982, cuando 2 árabes recibieron disparos en el Monte del Templo. Siguieron las acusaciones de que esto era obra de israelíes que querían ver la construcción de un tercer templo, pero en realidad, solo una pequeña minoría de judíos desea que eso suceda. Y la paz aún está muy lejos. Algunas personas aún esperan una solución de 2 estados, a pesar de la Intifada palestina de 1987, que provocó la creación del grupo nacionalista Hamás, y asestó un golpe a la perspectiva de un Israel unificado. Por otra parte, se firmó un tratado en 1993, y las conversaciones privadas tuvieron lugar tan recientemente como en 2008. Estos acontecimientos sugieren que el gobierno democrático palestino sigue dispuesto a negociar. Pero Israel no está mejorando las cosas. Para que haya perspectivas realistas de paz en el futuro, Israel debe dejar de desplazar a los árabes mediante la construcción de asentamientos en nombre de la misión de Israel. Los 2 primeros templos de Jerusalén ofrecían una conexión con Dios, y desempeñaron un papel central en el desarrollo del judaísmo. El primero de los templos de Jerusalén se construyó en una colina de la ciudad conocida como el Monte del Templo, alrededor del 900 a.C. En este edificio sagrado se construyó una habitación llamada el Lugar Santísimo, que estaba destinada únicamente al Arca de la Alianza y a Dios. De hecho, una vez que colocaron el arca en la habitación, se dice que la presencia divina de Dios llenó la habitación, y le habló a Salomón y le dijo: estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Debido a esto, Jerusalén, y el monte del templo en particular, fueron conocidos en adelante como un lugar de comunicación divina. Sin embargo, dado que el templo también era un refugio para el oro de Jerusalén, se convirtió en un atractivo premio para los numerosos caudillos de la zona y, finalmente, sería arrasado alrededor del 587 a.C. Cuando el caudillo babilónico Nabucodonosor arrasó el templo, incendiando la ciudad y acabando con el arca para siempre. Pero de esta destrucción también surgió una nueva vida. La destrucción del primer templo puede verse como el comienzo de la tradición judía moderna. Después de todo, alejados de su ciudad y su templo, los judíos vivían ahora en Babilonia, avergonzados por no haber seguido estrictamente su religión. Debido a esta culpa, fue en Babilonia donde los israelitas realmente se convirtieron en judíos practicantes. También fue una época en la que empezaron a definirse a sí mismos escribiendo los primeros libros de lo que se convertiría en la Biblia. Así que, cuando un nuevo gobernante babilónico, Ciro el Grande, surgió unos 50 años después y ofreció a los judíos la oportunidad de regresar a Jerusalén, y construir un nuevo templo en el mismo lugar, algunos lo aclamaron como un Mesías. Se aceptó la oferta. El segundo templo de Jerusalén se completó en marzo del 515 a.C.
Y poco después se celebró la primera Pascua desde el exilio de los israelitas de Egipto. Así comenzó una nueva era de judaísmo estricto y reconstrucción. Jesús nació en una época tumultuosa, que llevó a su crucifixión y a su polémica resurrección. Los israelitas habían regresado a Jerusalén, pero su soberanía no duraría. Alrededor del 66 a.C., los romanos tomaron el control de la región. Tras la muerte del antiguo gobernante de la ciudad, Herodes el Grande, la agitación resultante era inevitable. Muchas personas consideraron que la muerte de Herodes era un indicio del apocalipsis que se avecinaba. Despotricaron y deliraron en las calles, llamándose a sí mismos profetas o reyes, y fueron crucificados por el gobernador romano por su comportamiento problemático. Este fue el clima político en el que nació Jesús de Nazaret. Si bien Jesús prácticamente se mantuvo alejado de Jerusalén, entró en la ciudad varias veces para advertir a los demás sobre el inminente apocalipsis, diciéndoles que se arrepintieran o se les negara la entrada al cielo. En respuesta, la gente le arrojó piedras, especialmente porque se refirió a sí mismo como el Mesías profetizado y dijo: «Mi Padre y yo somos uno». Incluso llegó en burro a Jerusalén el día de la Pascua, probablemente en el año 33 d.C., y predicó a una multitud grande y bulliciosa que se acercaba la caída del templo y que el apocalipsis estaba cerca. Los sumos sacerdotes de la época debatieron cómo tratar con Jesús, y su elección se simplificó cuando Judas ayudó a los guardias romanos a localizar a Jesús, lo que llevó a un rápido juicio y a la crucifixión. Si bien los evangelios dicen que los romanos no ejecutaron el castigo de Jesús, el autor cree que sí. Después de todo, los historiadores saben que los romanos usaron la crucifixión pública y los azotes para disuadir a la oposición a su gobierno. No cabe duda de que lo que ocurrió después es objeto de debate. Se colocaron guardias cerca de la tumba de Jesús para evitar que sus seguidores recuperaran su cuerpo y difundieran rumores de que había resucitado. Sin embargo, muchos arqueólogos creen que esto es precisamente lo que ocurrió, con un soborno pagado a los guardias. Es imposible saberlo de una forma u otra. Lo que sí es seguro es que los seguidores de Jesús formaron la secta de los Nazarenos, dirigida por el hermano de Jesús, Santiago. Incluso continuaron practicando el judaísmo, rezando en el templo durante los siguientes 30 años. El emperador romano ordenó un ataque a Jerusalén, lo que provocó la caída del segundo templo. Santiago pasó a liderar a los seguidores de su hermano, pero la transformación de esta secta en la religión que ahora se conoce como cristianismo estaría dirigida en gran medida por el apóstol Pablo, un hombre que afirmó que el Cristo resucitado le había dicho que predicara su mensaje a los gentiles. El trabajo de Pablo para convertir a las personas en los primeros cristianos significó que finalmente lo llevaran ante el gobernante de Roma, Nerón, para que lo juzgaran y decapitaran. Pero el destino de Paul no fue el peor. Las cosas se pusieron mucho más aterradoras en Jerusalén, cuando Nerón comenzó a tomar medidas enérgicas contra las áreas de rebelión dentro del imperio. Entre el 66 y el 70 d.C., los habitantes de Jerusalén se sintieron cada vez más disgustados por las formas asesinas de los generales romanos, y los sumos sacerdotes finalmente votaron a favor de dejar de ofrecer sacrificios a Nerón. En respuesta, Nerón envió a Tito Flavio Vespasiano para hacer frente a la rebelión. Pero tan pronto como comenzó su marcha hacia la ciudad, Nerón murió y el propio Vespasiano se convirtió en emperador. Cuando los soldados romanos llegaron finalmente a Jerusalén, miles de personas ya habían muerto a causa de la continua lucha por el poder. A pesar de esta agitación, los habitantes de la ciudad siguieron uniéndose, y libraron una lucha de 4 meses antes de ser dominados por los romanos. Los incontrolables soldados de Tito crucificaban a cientos de judíos todos los días. Cortaron el suministro de alimentos, lo que obligó al menos a una madre a recurrir a comerse a su propio bebé. Cuando el hedor de la ciudad se hizo insoportable, el templo fue finalmente derribado, poniendo fin a una resistencia que había costado entre 600.000 y 1 millón de vidas. Pero al igual que la caída del primer templo,
este acto de destrucción solo fortalecería la fe judía. Tomemos, por ejemplo, al rabino Yohanan ben Zakkai, quien contempló las ruinas del lugar sagrado con un estudiante y le dijo: no te entristezcas. Sus enseñanzas ayudarían a sentar las bases del judaísmo moderno. Más de medio milenio después, el profeta Mahoma señalaría la destrucción del templo como una señal de que el pueblo judío ya no estaba en las buenas gracias de Dios. Los romanos se convirtieron al cristianismo, y comenzaron a construir su imperio en torno a él. Tras la caída del segundo templo, Jerusalén pasó a llamarse Aelia Capitolina, y se prohibió la entrada de judíos a la ciudad. Algunos de los escombros del templo se usaron para construir la puerta de Damasco en la muralla de la ciudad santa, y se erigió una estatua de Afrodita sobre la piedra sobre la que crucificaron a Jesús. Alrededor del 193 c. Cuando el Imperio Romano se preocupaba cada vez menos por los judíos de la ciudad, y se preocupaba cada vez más por la amenaza que representaba la expansión del cristianismo, finalmente se permitió a un pequeño grupo de judíos practicantes celebrar servicios en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. En el 306 c. el emperador Constantino tuvo una visión que inspiró su despertar religioso. Se convirtió el cristianismo y Jerusalén pasó a llamarse el lugar más sagrado de la tierra. Constantino incluso prohibió todos los servicios no cristianos y comenzó a formar la jerarquía de la Iglesia. La madre del emperador, Helena, también convertida, se obsesionó con localizar la cruz verdadera utilizada en la crucifixión de Jesús. Tras encontrar una inscripción con la inscripción Jesús, Rey de los Judíos, y después de colocarla junto a una mujer moribunda que se recuperó milagrosamente de su enfermedad, Helena y Constantino creyeron haber descubierto la verdadera cruz. Helena desempeñaría otro papel clave en la historia cristiana al erigir la iglesia del Santo Sepulcro, probablemente en la misma tierra que albergó la tumba de Jesús. Se convirtió en la iglesia cristiana más sagrada, y en el aparente hogar de la verdadera cruz. Sin embargo, a medida que Roma abrazó rápidamente el monoteísmo cristiano, quedó poco espacio para otras religiones. Muchos judíos fueron quemados por negarse a convertirse, y al grupo sagrado judío que había estado rezando en el Monte de los Olivos solo se le permitía entrar a la ciudad una vez al año. Las políticas antijudías continuaron aplicándose en los siglos siguientes. Sin embargo, a partir del 438 c. la emperatriz Eudocia permitió a los judíos un mayor acceso al monte del templo en los días santos. Ordenó la reconstrucción de las murallas defensivas de Jerusalén, incluidas las que todavía se pueden ver hoy en día alrededor del monte Sión y la ciudad de David. Sin embargo, incluso más tarde, en el siglo VI, Justiniano y Teodora gobernaron con la esperanza de establecer un imperio cristiano global y dominante. Reprimieron a los paganos, los homosexuales y los samaritanos, y forzaron el bautismo de los judíos. Mahoma guió a sus seguidores en un viaje espiritual a Jerusalén. El imperio cristiano romano era enorme y ambicioso, pero sucumbió al error clásico de extenderse demasiado, lo que dejó a Jerusalén vulnerable a las conquistas. La primera de estas conquistas fue liderada por los persas en el 614 c. a quienes se unieron 20.000 judíos para tomar la ciudad. Tras la batalla, el Shah persa Khusrau II concedió a los judíos el control de Jerusalén. Sin embargo, como siempre, no duraría. Solo 3 años después, el Shah exilió a todos los judíos. Desde allí, los cristianos bizantinos, ahora gobernados por el emperador Heraclio, retomaron el control y devolvieron la verdadera cruz al Santo Sepulcro. Fue casi al mismo tiempo, en el 610 c. cuando un hombre llamado Mahoma estaba meditando cuando recibió la visita del arcángel Gabriel, quien le dijo que era el mensajero y profeta elegido de Dios. En una visión posterior, Gabriel y un caballo alado llevaron a Mahoma por la noche al santuario más lejano, como dice el Corán, que más tarde se interpretó como el monte del templo de Jerusalén.
Mahoma superó una reticencia inicial a aceptar su papel de profeta y comenzó a predicar. Su grupo inicial de seguidores finalmente estableció la primera mezquita del Islam en la ciudad de Medina. Al principio, los primeros musulmanes tenían aliados judíos e incluso incorporaron tradiciones judías, como prohibir la carne de cerdo, y observar que el sábado comenzaba al anochecer del viernes. Sin embargo, a medida que Mahoma recibió nuevas revelaciones de que el día del juicio se acercaba rápidamente, aumentó la presión para convertir a las personas y salvarlas de ese día del juicio. Para hacer frente a los no musulmanes que no estaban dispuestos a someterse al creciente imperio de Mahoma, se inició una yihad o lucha. Esto llevó a una acción más militante a medida que la conquista se extendió por todo el mundo árabe, con mujeres y niños esclavizados y personas obligadas a convertirse al Islam. Mahoma murió en el 623 c. antes de llegar a Jerusalén. Pero fue sucedido por Omar, que sabía que la ciudad santa era importante para los cristianos bizantinos. Así pudo negociar una toma pacífica de Jerusalén que permitiera el acceso a los cristianos a cambio de su rendición. Los intentos de unidad de los musulmanes se vieron interrumpidos cuando la primera cruzada devastó Jerusalén. La primera dinastía musulmana trajo una sensación de libertad completamente nueva a Jerusalén. Una vez más, se permitió a los judíos rezar en el monte del templo y el primer líder musulmán, Abd al-Malik, dio un sentido de unidad a los musulmanes chiitas y sunitas al construir la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Terminada alrededor del 692, la hermosa cúpula dorada transformó el horizonte de Jerusalén para siempre. Y fue el hijo de Abd al-Malik, Walid, quien desempeñó un papel crucial en la finalización de la construcción de la mezquita de Al-Aqsa, el lugar de culto más sagrado del Islam. Durante la construcción de estos monumentos, también se estaba recopilando el Corán. Este texto sagrado del Islam hizo especial hincapié en el papel que desempeñó Mahoma, proporcionando detalles precisos sobre los rituales de la religión, y otorgando el título de califa a los nuevos gobernantes de Jerusalén. Pero cualquier sensación de paz en Jerusalén tendría un final sangriento a manos de los cruzados. La primera cruzada fue una campaña violenta convocada por el Papa Urbano II en 1095. Quería liberar la Iglesia del Santo Sepulcro. Sus órdenes eran que los soldados de Dios limpiaran la tierra de infieles y, al mismo tiempo, expiaran sus propios pecados. Así, miles de hombres que bebían, jugaban y fornicaban dejaron sus botellas y cogieron sus espadas, respondiendo al llamado de Dios. Mientras marchaban hacia la ciudad santa, miles de judíos fueron asesinados u obligados a convertirse. Si bien los soldados cristianos no eran los mejor entrenados, estaban unidos, lo que es más de lo que se puede decir de sus oponentes musulmanes. Las luchas internas y las disputas personales entre los líderes árabes y turcos les impidieron unir sus fuerzas, y proporcionaron a los cruzados una gran ventaja. Con el tiempo, los cruzados escalarían las murallas de Jerusalén. Abrirían las puertas y masacrarían a una población ahora atrapada en las defensas de su propia ciudad. Al final, montones de cabezas, manos y pies cubrieron las calles de la ciudad mientras los cruzados bañados en sangre se abrían paso por Jerusalén. La rebelión musulmana llevó a futuras cruzadas y a una continua batalla por Jerusalén. Puede que las cruzadas hayan desmantelado el poder musulmán en Jerusalén, pero en 1187 la ciudad había vuelto a cambiar de manos, cuando un notable líder musulmán llamado Saladino puso la ciudad bajo su control. Comenzó como el talentoso sobrino de un general, ascendió hasta convertirse en sultán y unió un área que ahora comprende el territorio de los actuales Egipto, Siria, Yemen y la mayor parte de Irak. Tras derrotar a los ejércitos cruzados en una batalla en el desierto a las afueras de Jerusalén, Saladino capturó a Guido, el rey de la ciudad. Lo llevó a Damasco y dejó la ciudad bajo la protección de 2 caballeros. Al preferir renunciar a una masacre, Saladino negoció entonces la captura de Jerusalén y el encarcelamiento de los habitantes, que serían rescatados o forzados a la esclavitud. Tras recibir un total de 220,000 dinares de dinero de rescate, Saladino liberó a la mayoría de los
Habitantes de Jerusalén. Posteriormente liberaría a otros 1,000 presos antes de ocupar finalmente la ciudad. Algunas personas deseaban que Saladino destruyera por completo la iglesia del Santo Sepulcro, pero siguió siendo tolerante con los peregrinos cristianos, al menos dentro de las murallas de la ciudad. Dicho esto, con Saladino en control de Jerusalén, las futuras cruzadas eran prácticamente inevitables. Tras la generalmente ineficaz Segunda Cruzada, la Tercera Cruzada fue dirigida por Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia. Esta campaña terminó con la captura casi por sí solo de Richard de la ciudad de Jaffa. A partir de ahí, se firmó un tratado en 1193 que permitía a los cristianos acceder a la iglesia del Santo Sepulcro. Era similar a un acuerdo que se negociaría unas décadas más tarde, en 1229, después de que el emperador romano Federico II lanzara la Sexta Cruzada. Tras esta campaña posterior, Federico se reunió con el sultán Kamil para negociar un mínimo de 10 años de paz que le diera a Federico Jerusalén y Belén, junto con un acceso claro al mar, mientras los musulmanes mantuvieran el control del monte del templo. Si bien los judíos quedaron totalmente excluidos de este acuerdo, fue un intento notable de compartir la soberanía sobre la ciudad, aunque siempre dejó a algunas personas insatisfechas. Los musulmanes lamentaron la pérdida de su ciudad, mientras que la Iglesia desearía que Federico hubiera tomado también el monte del templo. Un ejército de soldados esclavos retomó Jerusalén, lo que llevó a la reconstrucción de la ciudad. El 11 de julio de 1244, 10:00 jinetes tártaros que hacían ruido de sables invadieron Jerusalén e incendiaron el Santo Sepulcro, matando a los monjes y monjas que vivían allí y destripando a los sacerdotes. Este ataque abrió el camino para que un nuevo imperio gobernara el país, los mamelucos. Su ascenso al poder es bastante extraordinario, ya que el nombre mameluco hace referencia a un soldado esclavo, no a alguien de quien necesariamente se esperaría que gobernara un imperio. Sin embargo, su líder Baybars de Panzer hizo precisamente eso. Baybars era un turco enorme, rubio y de ojos azules que había sido vendido de persona a persona en Siria y Egipto antes de convertirse al Islam. En 1260, dirigió un ejército mameluco en lo que fue una de las primeras y más importantes victorias contra los mongoles. Baybars, naturalmente, esperaba una recompensa sustancial por sus servicios, pero cuando el sultán mameluco Kutuz se negó, Baybars lo mató y reclamó la corona para sí mismo. Su primera orden del día como nuevo gobernante fue acabar con los cruzados que quedaban y retomar Jerusalén. Y eso es precisamente lo que hizo. Baybars pronto creó un nuevo sistema de castas que permanecería vigente en la ciudad durante los próximos 300 años. Exigía que los judíos llevaran turbantes amarillos, los cristianos llevaran turbantes azules y prohibía a ambos grupos llevar armaduras o pieles y montar a caballo. Baybars dirigió entonces a su ejército a través de una ciudad cruzada tras otra, diezmando a las poblaciones y utilizando sus cabezas como decoración. Sin embargo, su influyente gobierno no duró mucho. Murió en 1277 tras beber accidentalmente de un vaso de leche envenenada que había destinado a otra persona. En el momento de su fallecimiento, Jerusalén estaba en pésimas condiciones y solo albergaba a unos 2,000 habitantes. La reconstrucción de la ciudad recaería en el nuevo sultán mameluco, Nasir Muhammad, quien realizó una serie de reparaciones en 1317 que aún se pueden ver en la actualidad. Por ejemplo, ordenó que se refortificara el monte del templo, con la instalación de nuevos techos en la cúpula y en la mezquita de Al-Aqsa. También adornó bellamente las puertas de la ciudad, restaurando parte del prestigio de larga data de Jerusalén y su condición de destino deseable.